Lo que estamos viendo aquí en la diapositiva son microscopías electrónicas de barrido que nos muestran al glomérulo. Si observamos la que tenemos acá en la parte superior izquierda, podemos ver a los capilares glomerulares en el interior de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman vendría a ser esta envoltura. Toda esa envoltura es la cápsula de Bowman. Esto parece como si estuviéramos abriendo un caramelo. Y ahí en el interior vemos los capilares glomerulares y si son observadores se darán cuenta que también se distinguen los podocitos que están envolviendo a estos capilares glomerulares. Tenemos uno, por ejemplo, ahí está el cuerpo del podocito con sus procesos podocitarios, por acá se ve otro y por acá se ve otro. En la imagen de la derecha vemos un acercamiento de una porción del capilar glomerular. Ahí se ve claramente la silueta del capilar glomerular muy bien definida y vemos cómo estos podocitos abrazan al capilar con sus procesos podocitarios que dan unos procesos muy pequeñitos que se interdigitan con los procesos del otro podocito, esto, y los espacios que hay entre estas interdigitaciones es lo que denominamos la hechura podocitaria. Y por último, en la parte de abajo de la diapositiva, pues tenemos un dibujo, una esquematización muy didáctica y pongo aquí esta imagen para que vean dos cosas. Primero, cómo los podocitos abrazan a los capilares y segundo, para que vean que los esquemas didácticos, si los comparamos con la realidad, en este caso, pues no hay mucha diferencia. Son esquemas muy precisos que podemos encontrar en los libros de texto y que tienen la facilidad de los colores y los contrastes para entender mejor la estructura. En la clase del día de hoy vamos a empezar a revisar ya conceptos de fisiología, porque hasta ahorita solo hemos analizado cuestiones estructurales de la nefrona. Hemos mencionado alguna que otra función, pero ya vamos a empezar de lleno con la fisiología y el primer concepto que vamos a analizar es el de filtrado glomerular. Esta fue la lámina que desarrollamos en la última clase y esta me va a servir para explicar en qué consiste el filtrado glomerular únicamente como concepto. Tenemos que la sangre ingresa al glomérulo por la arteriola aferente y luego sale del mismo por la eferente. Pero en su paso por el glomérulo, el plasma sanguíneo va a atravesar las paredes de los capilares glomerulares y va a alcanzar el espacio de Bowman. Entonces, el producto de este filtrado plasmático es lo que ya conocemos como la orina. Esta orina, la que se empieza a formar en el espacio de Bowman, no es la orina definitiva, sino que va a sufrir varios cambios al atravesar por la nefrona y eso es lo que vamos a analizar en las clases posteriores. Ahora bien, nos enfocamos en la lámina de la derecha, que fue la que dibujamos. Aquí tendríamos que el flujo de sangre, por supuesto, va en el interior de los capilares y al momento en el que el plasma se extravasa, es decir, que atraviesa las paredes, sufre ese proceso de filtrado. Dibujo las flechas hacia todas direcciones porque el plasma se extravasa hacia todas direcciones en las paredes capilares y el filtrado llega a un solo punto que sería el espacio de Bowman y luego ya de ahí la orina procede a irse al túbulo proximal. Entonces, lo importante de este esquema, de esta lámina que hicimos, es visualizar cómo cuando el plasma atraviesa la pared desde el interior del capilar hasta el espacio de Bowman, forzosamente tiene que atravesar por tres barreras de filtrado. La primera, desde adentro hacia afuera, sería el endotelio capilar, que es un endotelio que está fenestrado. Todos esos agujeritos que se ven por ahí son las fenestras, o sea, literalmente son ventanas que aumentan mucho la permeabilidad de las paredes, pero en la parte externa de la pared capilar inmediatamente tenemos la membrana basal glomerular, y aquí en mi lámina la he representado como
capa de color rosita. Y por último, tenemos los procesos podocitarios interdigitados que forman la hendidura podocitaria. Entonces, después de haber pasado estas tres barreras, el plasma ya está filtrado y este proceso de extravasación es lo que le llamamos el proceso de filtrado glomerular. Entonces, podríamos decir que cada una de estas tres barreras de filtración tiene una selectividad. Para esquematizar y explicar esta selectividad, voy a utilizar un diagrama bastante simplificado y abstracto, que es el que tengo en la parte inferior izquierda. Este diagrama consta de el capilar glomerular. Este capilar, como ya sabemos, está fenestrado. Luego tenemos la membrana basal glomerular en color verde. Y por último, en color azul, los procesos podocitarios que van a formar la hendidura podocitaria para el filtrado glomerular. Esto quiere decir que la sangre va por el interior del capilar. Ahí dibujamos un eritrocito para que se entienda. El espacio de Bowman está en la parte de abajo. Ahí está. Y el sentido de filtrado es hacia abajo. Ese es el sentido de flujo del plasma para que se forme el filtrado glomerular. La primera barrera es el endotelio fenestrado. El tamaño de las fenestras es en promedio unos 80 nanómetros. Esto quiere decir que todo aquello que tenga un tamaño mayor a los 80 nanómetros no va a poder atravesar por la fenestra, no cabe. Esto me excluye prácticamente a todas las células de la sangre. Entonces, en condiciones fisiológicas, las células no pueden atravesar las barreras de filtrado y por lo tanto no pueden llegar a la orina. Si ustedes revisan un examen general de orina, nos pueden reportar a veces células epiteliales, por ejemplo, pero no son células que provengan de la sangre. Son células que provienen de la misma nefrona. Entonces, para mantener las cosas en perspectiva, ¿cuál es la célula más pequeña que tenemos en sangre? Pues sería la plaqueta. Una plaqueta tiene un tamaño promedio más o menos de unas 2 micras. Es un tamaño muy pequeñito para una célula y es que ni siquiera es una célula, apenas si es un pedazo de una célula más grande que se llama megacariocito. Y esas 2 micras equivalen a 2000 nanómetros. Entonces, imagínate tú, 2000 nanómetros contra 80 nanómetros, pues evidentemente no cabe por ningún lado. Pero todo aquello que tenga menos de 80 nanómetros sí pueda pasar, es decir, el agua pasa libremente, las proteínas, todas las proteínas atraviesan libremente las fenestras, aminoácidos, lípidos, glucosa, por supuesto, todos los electrolitos. O sea, en pocas palabras, el endotelio fenestrado lo único que filtra son células. Y ahí en más deja pasar todo. Pero después del endotelio fenestrado viene la membrana basal glomerular y esta membrana dijimos que era una trama de proteínas colágenas, formaban una especie de malla y esta malla de filamentos entrelazados va a dejar poros muy pequeñitos. Estos poros van a tener un diámetro tan pequeño como 8 nanómetros. Esto quiere decir que toda molécula mayor a 8 nanómetros no puede pasar a través de la membrana basal glomerular. Aquí sí, esta membrana va a excluir a casi todas las proteínas. Entonces, aunque las fenestras del capilar permita pasar a las proteínas, la membrana basal glomerular ya no. Vamos a poner de ejemplo una proteína, como por ejemplo la albúmina, que es la proteína más abundante en la sangre. La albúmina tiene un diámetro aproximado de unos 4 nanómetros. Entonces, si comparan 4 nanómetros contra 8 nanómetros del poro de la membrana basal glomerular, podríamos pensar que naturalmente la albúmina podría atravesar la membrana basal glomerular. Sin embargo, esto no es así. ¿Cuál es la razón? Que el tamaño no es el único factor determinante
que nos va a decir si una sustancia pasa o no. Hay otro factor también implicado que es la carga eléctrica. La albúmina es una proteína que tiene carga negativa y la membrana basal glomerular es una estructura que también tiene fuertes cargas negativas. Entonces, esta membrana va a repeler con fuerza todo aquello que tenga una carga negativa. Entonces, la membrana basal glomerular repele a todas las proteínas, incluyendo las que sean más pequeñas de 8 nanómetros, porque es un filtro de carga eléctrica. Ahora bien, ¿este filtro es 100% efectivo? La respuesta es no. Hay algo de albúmina que sí se puede escapar y que sí puede cruzar la membrana basal glomerular. Pero, ¿qué sucede con esa albúmina? Que cuando llega a la hendidura del podocito, ahí es donde ya no puede atravesar. A la hendidura del podocito le dábamos un diámetro de 25 nanómetros, mucho más de los 4 nanómetros de diámetro que mide la albúmina, pero recuerden que en esa hendidura hay muchas proteínas, como por ejemplo la nefrina, que afianzan las uniones entre los pedicelos y disminuyen mucho el poro de apertura, de tal forma que esos 25 nanómetros se acaban reduciendo solo a 4 nanómetros. Con este diámetro, la albúmina cabe justo por la hendidura, pero las proteínas de la hendidura podocitaria también tienen cargas negativas muy intensas y van a repeler esa albúmina para que no se fugue hacia el espacio de Bowman. Ahora, también aquí nos preguntamos, ¿esa hendidura tiene un 100% de efectividad? La respuesta es no, no es el 100%, pero es casi el 100%, digamos un 99%, poco más del 99%. Eso nos deja menos del 1% de albúmina que logra llegar al espacio de Bowman. Ahora, ¿qué le pasa a esa albúmina? Que cuando llega al túbulo proximal se reabsorbe por un mecanismo de endocitosis y ya cuando está dentro de la célula, esa albúmina se destruye y los aminoácidos se recaptan a la sangre y se reciclan. Esto quiere decir que en condiciones fisiológicas la albúmina nunca debe aparecer en la orina. Ahora vamos a analizar mediante esta gráfica cómo se comporta la permeabilidad de la hendidura podocitaria y de la membrana basal glomerular con esta repulsión de carga eléctrica. ¿Cómo afecta eso a la permeabilidad de las sustancias? Aquí tenemos un gráfico que nos representa en el eje X un tamaño molecular, un radio molecular que va desde los 1.8 nanómetros como por ahí de los 4.4, 4.5 acá. Es decir, si me desplazo hacia la derecha, voy a tener que las moléculas son cada vez de mayor tamaño. Y en el eje Y tengo el cociente de aclaramiento. ¿Qué es esto? Pues no es otra cosa más que una medida de la permeabilidad, es decir, qué tan fácil atraviesan las sustancias esa barrera de filtrado, que va desde 0 hasta 1, que el 1 es, digamos, 100% de permeabilidad. Entonces, vamos a observar primero la curva que está de color rojo, que es para dextranos neutros. Los dextranos son polisacáridos, es decir, son carbohidratos de gran tamaño, están ramificados, y mientras más ramificados estén, más grandes son y más radio molecular efectivo van a tener y pues van a ser más pesados. Pero al decir que son neutros, quiere decir que no tienen carga ni positiva ni negativa. Entonces, ubiquemos a un dextrano neutro muy pequeñito, es decir, con un radio de 1.8 nanómetros, es decir, que esté a ese nivel. ¿Y cuál es su cociente de aclaramiento? Está hasta arriba, prácticamente es del 100%. Quiere decir que atraviesa libremente las barreras de filtrado. Es tan pequeño que pues cabe perfectamente por los poros y las hendiduras que ya mencionamos anteriormente. Pero si me desplazo hacia la derecha,
Entonces voy ramificando más estos dextranos, se vuelven más grandes, se vuelven más pesados y por lo tanto la curva va para abajo. Esto quiere decir que cada vez les cuesta más trabajo atravesar las barreras de estrado. Por ejemplo, si aumentamos el tamaño, vamos a decir a unos 3 nanómetros de radio, ese punto en la curva roja, tenemos que la permeabilidad cayó hasta poco menos de 0.4, o sea, poco menos del 40%. Quiere decir que las moléculas de ese tamaño, que son de 3 nanómetros de diámetro, van a tener una permeabilidad disminuida hasta en un 40%. O dicho de otra manera, el 40% pues atraviesa y el restante no. Ahora, cuando superamos cierto tamaño, que son los 4 nanómetros, entonces la permeabilidad se cae hasta el 0%. Eso lo tenemos aquí. Entonces, moléculas de ese tamaño ya no pasan, ya no atraviesan las barreras de filtrado. Ahora, ¿qué sucede con los dextranos aniónicos? Es decir, aquellos que tienen carga negativa. Pues si ya dijimos que la membrana basal glomerular y la hendidura podocitaria tienen fuertes cargas negativas, cuando llega una sustancia de carga negativa a cruzar, pues se van a repeler. Entonces, fíjense cómo un dextrano aniónico muy pequeñito, con 1.8 nanómetros de radio, tiene una permeabilidad de menos del 60%. Es decir, aunque esté muy pequeñito y aunque quepa perfectamente por las porosidades de las barreras, las cargas negativas afectan. Las cargas negativas provocan que esta sustancia se repele y si lo volvemos un poquito más grande, la permeabilidad cae en picada. Pues vean cómo con cambios, con aumentos discretos en el tamaño, la permeabilidad decae. Y más o menos como en un tamaño de unos 3, ya desde 3 nanómetros, ya la permeabilidad está casi en cero. Y en 3.2 prácticamente está en cero. Es decir, de ese tamaño y con carga negativa ya no pasa nada. Caso contrario, los dextranos catiónicos, o sea, los que tienen carga positiva. Cuando una sustancia está cargada positivamente, pues lo positivo con lo negativo se atrae y es más fácil que atraviese. Entonces, los dextranos catiónicos se pueden permitir ser un poquito más grandes y aún así tener muy buena permeabilidad. Por ejemplo, si comparamos permeabilidades para un solo tamaño, vamos a decir 3 nanómetros, para 3 nanómetros los dextranos neutros, o sea, la curva roja, su permeabilidad está un poquito menos de 40%, pero para los catiónicos, o sea, los de carga positiva, tenemos una permeabilidad arriba del 70% y los aniónicos, los de carga negativa, pues prácticamente están muy cerca del 0%. Entonces, aquí vemos cómo el tamaño no es el único factor determinante para saber si una sustancia atraviesa o no las barreras de estrado. La carga también es muy importante. Conclusión, las cargas positivas atraviesan más fácilmente las barreras, mientras que las negativas difícilmente logran pasar. Una sustancia con carga negativa tendría que ser verdaderamente muy pequeña para tener una buena permeabilidad. Y los de carga neutra, o sea, los que no tienen carga, los neutros, pues están ahí en un lugar intermedio.